bueno, la lectura de audio en general lo que hace es poder lectura de audio. Ya. Entonces la lectura de audio lo que hace principalmente es leer un archivo de audio. En los formatos de estos archivos en realidad están un poco limitados, como que yo al menos sé que puede leer WAV y MP3, pero hay archivos de audios que yo he metido en otro formato, no sé, M4A, y que son los que están en los iPhone del iTunes y no me permite leerlos, por ejemplo. Pero por ejemplo, si yo convierto este archivo WAV, sí me lo permite leer, pero de manera por defecto con esta función no se puede leer. Al menos esa fue mi experiencia, quizá ahora es distinto. Pero entonces vamos a mostrar la forma de leer los datos. Y bueno, esta función tiene al menos tiene dos argumentos, o dos argumentos de salida en realidad. Uno es el sonido, que sería los canales. Obviamente puede ser mono o estéreo, entonces podrían ser dos canales. O también y también las muestras. La muestra es la, digamos, es la velocidad de muestreo del audio. Entonces, eso es necesario. Por ejemplo, si lo queremos reproducir, este nos va a indicar como cada cuántas muestras tiene que ir muestreando el audio para que se pueda reproducir. Bueno, esto es un poco en materia un poco más relacionada con el tema de, de los sistemas digitales, ¿cierto? De la cuantización de los datos y todo ese tipo de cosas. Así que no tiene mucho que ver acá. Pero el tema es que esas son las dos cosas que salen. Por sonido serían los canales de audio y esto sería el muestreo que tiene que tiene la el audio, ¿cierto? Que eso es un parámetro que viene por defecto en realidad. Entonces vamos a ejecutar esto y vamos a ver las variables que nos salen al lado. Y aquí está. Por ejemplo, acá sale sonidos y tiene una señal de este largo. Es súper larga, ¿cierto? Esto en el tiempo sería más o menos como 4 minutos y medio, ¿vale? Un sonido largo. Y eso lo podríamos calcular más o menos dividiendo el muestreo y con el largo del arreglo. En realidad porque lo que hace esto es que cada un segundo es 44.100 muestras. Entonces esta está a 44 kHz de muestreo, ¿cierto? Entonces es un muestreo súper alto en realidad, de alta, aunque no sé cuál es el más alto en audio en realidad, pero digamos que con esto uno podría reproducir un sonido súper bien. Entonces, bueno, entonces la lectura de audio nos entrega estas dos variables, que serían las muestras y el sonido, y acá está un arreglo grande de la forma de onda de los dos canales. En este caso sale que es este largo por 2, entonces lo que nos va a mostrar van a ser el canal izquierdo y el derecho. Ahora, por ejemplo, lo que podríamos hacer sería plotear este audio, ¿cierto? Y ahí colocamos plot. Y en mi caso voy a poner un intervalo porque que sería 100.000 hasta los 120.000, ¿cierto? Y esto, ahí está, y creo que debería funcionar, ¿cierto? Claro, y ahí está la función. Entonces este sería como ese pedazo de audio, que en realidad no sé en qué tiempo sería, pero en algún momento de la canción estaría el audio así. Y aquí están los dos canales, el izquierdo y el derecho. Igual es súper interesante esto, como que uno puede ver las formas de onda y todo eso de las canciones. Y eso, obviamente esto es un plot normal, uno podría, por ejemplo, acá colocar así, no sé, line style, por ejemplo, y cambiarle el formato a la línea, ¿cierto? O si uno quisiera podría colocar el line width y colocarle 3, y también le entregaría una forma de onda con líneas más gruesas. De hecho esto ya no sé, se ve súper mal, encuentro yo, pero eso, así que esto sería como un gráfico normal, pero estamos graficando una señal de audio. Y por último, uno si quisiera también podría reproducir esto. No sé si esto me dejará reproducir o si se me va a grabar el audio, porque
Tengo como un micrófono por separado, pero vamos a intentarlo. Entonces acá es súper importante lo que decía de las muestras, porque si no tenemos esto, el sonido se va a reproducir así como súper lento. Y de hecho vamos a mostrarlo. A ver si suena, y si no suena, será no. Ya, entonces... No sé si notan que hay como un sonido súper lento, súper leve así, pero es como súper grave, porque no le pusimos la velocidad del muestreo, entonces lo está reproduciendo de una manera distinta a la que realmente está mostrando. Entonces vamos a hacerlo de nuevo, pero vamos a colocar las muestras y ahora saldría como el sonido real que tiene, ¿cierto? Entonces esa es la importancia de la muestra. Y acá ya, yo creo que acá ya reproducido más de lo que reproducido todo el rato de... Entonces eso y bueno, ahora entonces vamos a pasar a ya casi lo último, que va a ser el import data, la lectura de archivos XLS y los CSV read. Así que aquí le voy a poner importando datos. Y ahora, como siempre, un clear bars y la primera función que vamos a utilizar va a ser import data. Entonces vamos a tener que data es igual a import data de, en este caso vamos a leer la tabla número 1. A ver, tabla número 1. Ya. Y vamos a ver qué tenemos. Ya, vamos a tener una estructura. Una estructura con los datos que hay en la tabla. Ahora, por ejemplo, si quisiéramos ver lo que hay en esta tabla, ahí está, eso es lo que hay en este archivo de texto. Entonces, si comparamos, lo que hace esto es leer, es separar el header o lo que está en la primera, lo que está en la primera fila, y lo va, digamos, lo separa, ¿cierto? De hecho aquí está, call header, que sería como las cabeceras de las columnas, los datos que están en texto, y abajo los datos que están de forma numérica, que se llama data, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si yo escribiese data.data, tendría aquí ya los valores numéricos que yo tenía en mi archivo de texto, ¿cierto? Si yo colocara data.callHeader, me entregaría el nombre de cada columna, que serían las cabeceras de cada columna. Ahora, vamos a probar esto mismo, pero con la tabla número 2. Y vamos a ver qué tenemos. Y a ver, data. Ya, y miren, esto es súper interesante porque acá tenemos un archivo con distintos valores, pero es como si fuese una multiplicación en realidad, pero porque tiene esta X acá al medio, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a pasar acá? Que nosotros al utilizar esta forma, lo que hace es que lee este archivo como si fuese solo una variable, ¿cierto? Como un archivo de texto nomás, como un arreglo de texto que tiene todo escrito adentro. Y de hecho, si lo abrimos acá, nos va a mostrar esto en solo una celda porque lo considera una variable, ¿cierto? Pero hay una forma en que nosotros podemos separar esto, indicándoles cuál queremos que sea nuestro criterio. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser que, bueno, vamos a copiar esto y vamos a colocar en nuestro delimitador, que sería en este caso la X, ¿cierto? Que sería la X la que está puesta acá, ¿cierto? Acá hay una X, acá hay otra, acá hay otra. Entonces, si nosotros ejecutamos esto, ahora los datos nos entregan de una manera numérica, ¿cierto? Ya no es una celda, sino que es un arreglo de dobles y es de 1 por 12. Entonces, si vemos acá, bueno, acá salen números súper raros, pero en realidad son los mismos. 55, acá sale 0,055 por 1 elevado a 3, que sería como 10
10 elevado a 3, ¿cierto? Que sería 100 por esto, entonces ahí nos daría justamente el número, no sé, o 1000, no recuerdo bien cómo se leía esto, pero el tema es que aquí está así porque en realidad está multiplicado por un número más grande, ¿cierto? Entonces nosotros si lo abrimos acá, vamos a tener los datos tal y cual están. Acá MATLAB lo interpreta de otra manera nomás, pero son los mismos números. Ahora, esto es súper importante, ¿cierto? Porque podemos leer datos directamente de las tablas, o de este caso de un archivo de texto en forma de tabla, delimitando los valores con algún número o letra o símbolo que nosotros queramos, ¿cierto? Entonces, vamos a comentar de nuevo esto y vamos a ir a la lectura de archivos de Excel. Bueno, vamos a ver esto primero. Lo vamos a escribir y serían tres argumentos de salida. Bueno, el primero indica las variables numéricas que están en la tabla. El txt nos indica las variables de manera de char o string que están en la tabla, y el raw es directamente las dos juntas. Es como se está leyendo la tabla sin, digamos, separar por formato. Entonces voy a usar la función xlsread y voy a colocar el nombre del archivo, que en este caso sería excel.xlsx, ¿cierto? Y lo habré puesto bien, creo que sí. Ya vamos a ejecutar a ver qué nos dice. Y ahí está, ahí está. Ya, y vamos a ver esto en este momento. Miren, ya, num. Ya, acá vamos a tener que interpretar un poco los datos. Como les decía, la variable num lo que va a hacer es mostrarnos solo los valores numéricos que tiene la tabla. Obviamente en el rango que nosotros estamos leyendo, ¿cierto? Acá tenemos estos numeritos que están acá, y los numeritos que están acá, y estos deben tener otro formato. Por ejemplo, si colocamos txt, acá nos muestra cuáles variables tienen una variable char dentro, ¿cierto? Que sería fs1, fs2, acá las t, esta variable que está acá arriba igual es un char, esta igual, ¿cierto? Pero todo lo otro indica que pueden ser números, o que pueden ser quizás variables de otro tipo, ¿cierto? Por ejemplo, aquí mismo, ¿dónde está? ¿Cierto? Miren, por ejemplo, acá dice nan, acá está esto, acá dice nan, y acá hay unos números, el 1, 2, 3, 4, 5, 6, y esto debería estar acá, ¿cierto? Pero como no son char, no los va a mostrar nunca, ¿cierto? Por ejemplo, acá pasa algo parecido. Acá tenemos un numerito y acá deberían estar. Pero al lado de estos char, si hay char, entonces acá me muestra como nan. Pero es que en esta columna no hay número, sino que hay char. Y así. Y ahora en el raw me va a mostrar la tabla en conjunto. Sería como la suma de estas dos tablas, pero con un formato de celda, ¿cierto? En una celda uno podría guardar distintos tipos de datos sin importar qué formato tiene. Y eso es lo que hace esta salida, ¿cierto? Mostrar como en una variable celda todos los archivos, o sea, todos los formatos que tiene. Mostrar todas las variables y sin importar los datos que tiene, o el tipo de datos que tiene en realidad. Ahora si sale nada acá es porque en realidad no hay nada, ¿cierto? Porque nada es distinto a cero. Si pusiéramos un cero, seguramente leería ese cero. Y de hecho, vamos a intentar leer esta tabla. Y acá podemos ver... me equivoqué. En la otra. ¿Cierto? Acá está. Acá está nuestra tabla, así como si uno abriera un Excel, ¿cierto? Entonces, si se dan cuenta, aquí está la fila del fs1, fs2, acá está también esta, están estos numeritos que están acá, que acá se leen como caracteres, en todo caso, ¿cierto? Por acá se supone que están como numeritos, pero acá lo lee como caracteres, acá están los números, ¿cierto? Que son los que lee acá, y aquí sí, no, y esos son char obviamente, y acá igual son los números. Y acá, estos obviamente los va a tomar como... estos como texto, estos como números, ¿cierto? Dependiendo del
el formato que tengan en realidad. La J obviamente es texto. Así que eso es la lectura de esta tabla que está acá. Y esto obviamente podría ser un Excel así súper gigante y, y podría ¿cómo se llama esto? Podríamos leer también, por ejemplo, una parte nomás de los datos, que eso es lo que vamos a hacer ahora. Por ejemplo, acá yo lo delimité desde, desde el 6, C6 al G11, que sería esto. ¿Cierto? Entonces voy a leer solo este cuadrito de datos. Entonces ahora vamos a hacer esto, lo vamos a copiar. Y en vez de usarlo así, vamos a colocar esto y vamos a colocar ahora el delimitador, que sería de C6 hasta el G11, que fue lo que les dije antes, ¿cierto? Que voy a abrirlo de nuevo, ¿cierto? Acá está el G6, no, el C6, ¿cierto? El C6 y el G11 está acá abajo. Entonces va a leer todo esto que está acá. Entonces lo voy a leer. Y ahora vamos a ver que, por ejemplo, num van a ser solo esas 4 variables. Num, txt y el row, ¿cierto? El row va a tener justamente la tabla que nosotros teníamos en ese rango. Y bueno, esa sería entonces la función de lectura de XLS o de archivo Excel. Y por último vamos a ver la forma para poder leer datos en CSV, que serían los archivos separados por coma. Así que aquí CSV read, vamos a colocar data CSV y vamos a ver qué pasa. Vamos a comentar esto igual. Ya, y miren, nos da un super error. Ya, y esto es súper importante, porque lo que pasa es que esta función solamente puede leer números. Entonces, lo que tiene en la primera columna son puras... No, lo que tiene en la primera fila son letras. De hecho, lo vamos a abrir ahora. Y claro, tiene puros números en todos lados, pero acá arriba tiene letras, ¿cierto? Entonces eso no lo va a poder leer. Entonces lo que tenemos que hacer es darle la indicación de que no lea esa fila, sino que empiece a leer desde acá abajo. Entonces lo que vamos a hacer va a ser entregarle las coordenadas, ¿cierto? Entonces va a empezar a leer desde la fila 1 y la columna 0. Y ahí nos va a leer los datos como queremos, ¿cierto? Por ejemplo, si yo colocase aquí 00, me va a entregar el mismo error porque estaríamos escribiendo textualmente lo que MATLAB me entrega por defecto, ¿cierto? De hecho aquí tenemos el error L1, L2, A1, A2, ¿cierto? Y si lo abrimos, realmente es eso, L1, L2. Y por ejemplo, si yo no cambio la fila, pero sí la columna, van a ver que se va a correr esto. Va a ser L2, A1, A2. Si coloco, no sé, E4, también se va a correr 4 espacios, ¿cierto? Entonces aquí el problema no son las columnas, sino que las filas, porque en la primera fila hay letras. Entonces yo si coloco que empieza a leer desde la fila número 1, me va a empezar a entregar un resultado correcto, que sería lo que está acá, ¿cierto? Y aquí sería la tabla que nosotros estamos leyendo. Y de hecho eso sería lo mismo que está acá, ¿cierto? Voy a intentar abrir los dos. Y ahí están. Ahí están los dos. Entonces podemos comparar los datos para ver si realmente lo está leyendo bien, ¿cierto? Entonces 158, 158, 166, acá también 166, 174. Y así, pues, en realidad esta lectura está súper bien hecha. Así que eso sería el contenido de lectura de datos. Y adiós.